Cordial saludo para los estudiantes del grado octavo de la jornada 2. El día de hoy vamos a estar trabajando la primer guía de química para el cuarto periodo. La temática que vamos a estar trabajando hoy son funciones químicas, específicamente nomenclatura de óxidos y ácidos. Entonces, como ya es sabido, la clase está estructurada en tres momentos. El primer momento vamos a hacer un acercamiento a los conocimientos que aprenderemos hoy, y vamos a estar hablando sobre una pequeña lectura sobre fórmulas químicas, sobre las sustancias puras, más o menos de esa parte de clasificación de la materia para poder entender esta parte de la nomenclatura química. Ya en el momento ya nos vamos a centrar básicamente en las funciones químicas inorgánicas, que ya les aclaro aquí son los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales. El día de hoy solamente nos vamos a centrar un poco en lo que son los óxidos y los ácidos. Y la nomenclatura química es la manera de cómo uno puede nombrar esas funciones químicas. Existen varias maneras de nombrarlo, pero hoy solo vamos a estar trabajando una sola, que es la nomenclatura IUPAC o la nomenclatura internacional. Y vamos a iniciar hablando de los óxidos, que son compuestos binarios formados por un elemento, por cualquier elemento de la tabla periódica con el oxígeno, da como resultado un óxido. En el caso pueden ser óxidos básicos o pueden ser óxidos ácidos. Los óxidos básicos se forman cuando yo combino un elemento metálico con oxígeno, me produce un óxido básico. Este ejemplo que tenemos aquí, magnesio más oxígeno, me produce el óxido de magnesio, ese es un óxido básico. Y los óxidos ácidos se me producen cuando yo combino un elemento no metálico con oxígeno. Para eso tendríamos que ir a ver la tabla periódica donde están ubicados los elementos metálicos y cuáles son los elementos no metálicos. Entonces, aquí vamos a tocar únicamente esta parte de óxido, que son, ya sabemos, unos compuestos binarios formados por elementos de la tabla periódica más el oxígeno. Aquí tenemos otro ejemplo: elemento metal más oxígeno me produce óxido metálico o óxido básico. En este caso el potasio más el oxígeno me produce el óxido de potasio. Sucede y acontece que para formar los óxidos tenemos que tener en cuenta los números de oxidación de cada elemento. En el caso del oxígeno, para el oxígeno siempre su número de oxidación va a ser -2. En este caso del potasio, como él está en el grupo 1 de la tabla periódica, su número de oxidación va a ser +1. Si estuviera en el grupo 2 sería +2. O si estuviera en el grupo 3 ya sería +3, y de ahí en adelante inician a variar los números de oxidación. En este caso, para que se forme un óxido, para que este óxido se forme, el número de oxidación del oxígeno con el del potasio, si yo lo sumo, me debe dar 0. ¿ya? Entonces aquí -2 más 1 me quedaría +1, pero vea que acá cuando yo pongo el óxido, el potasio tiene un numerito 2, un subíndice que me indica que son 2 veces el potasio. ¿ya? Eso me indica que si yo tengo aquí un solo oxígeno y tengo 2 potasios, me daría +2, y -2 me daría 0. Se los explico más aquí adelante con una tablita. ¿verdad? Aquí tengo los nombres en la nomenclatura de estos para cada uno de estos óxidos. ¿Cómo se formaron? Potasio con número de oxidación +1 se combinó con el oxígeno. Potasio, que tiene número de oxidación +1, se combinó con el oxígeno para formar este óxido, que es el óxido de potasio, el K2O, que sería 2 veces el potasio y una sola vez el oxígeno. ¿Por qué 2 veces el potasio? Porque él tiene número de oxidación +1. Y el oxígeno, que tiene -2, entonces para que pueda dar igual o debe dar 0 esa suma,
debo tener esos 2 potasios para que me dé más 2, para poderlo restar con el menos 2 del oxígeno y me pueda dar 0. Aquí tengo el sodio, número de oxidación del sodio es más 1 y se forma el óxido de sodio, que es igualito al que se forma allí. Aquí en este caso tengo el cobre con número de oxidación más 1, se me forma un óxido igualito a los de arriba. Pero también tengo el cobre con número de oxidación más 2. Vea que aquí no me aparece el 2 ya en el cobre, porque aquí ya está trabajando con más 2. Si él es más 2 y el oxígeno menos 2, no necesitamos poner 2 veces el cobre, ¿ya? Y entonces vea, en la nomenclatura IUPAC o esto, la nomenclatura internacional, aquí como son 2 óxidos que se me forman con el cobre, el primero se llama óxido de cobre 1. Este 1 es el número romano y hace alusión al número de oxidación con el cual está trabajando el cobre. El otro sería óxido de cobre 2. El 2 en romano y entre paréntesis, y que hace alusión al número de oxidación con el cual está trabajando el cobre. Observemos los nombres para estos de aquí abajo, que son 2 del cloro y 1 del nitrógeno. El primero del cloro está trabajando con número de oxidación más 1. Se me presenta un óxido igualito a estos 3 primeros de arriba. Y su nombre sería óxido de cloro 1, porque el cloro ahí está trabajando con más 1. El otro sería el cloro cuando está trabajando con más 3. Entonces aquí sería, este es el óxido que se me forma, cloro 2 veces y oxígeno 7 veces. Y su nombre sería óxido de cloro 7, porque está trabajando con número de oxidación más 7. El nitrógeno está trabajando con más 5, se me forma este óxido, nitrógeno 2, oxígeno 5, su nombre sería óxido de nitrógeno 5, entre paréntesis. Bueno, concentrémonos aquí en los nombres. Los nombres de los óxidos se forman teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero vamos a poner la palabra óxido, luego la preposición de, luego el nombre del elemento que acompaña el oxígeno, en este caso es el nitrógeno. Y por último, entre paréntesis y el número romano, vamos a poner el número de oxidación con el cual está trabajando el elemento. ¿Ya? De ahí es que sale ese nombre, óxido de nitrógeno 5. En el caso de las funciones de los ácidos se pueden formar a través de 2 formas. Los hidrácidos, que se forman directamente combinar el hidrógeno con un elemento no metálico. Y los osácidos, que se forman al combinar un óxido ácido con agua. Entonces, vea, los ácidos tienen como característica que todos inician con el hidrógeno. Todo óxido inicia con el hidrógeno, sigue y lo sigue siempre un elemento no metal. Hidrógeno y elemento no metal, hidrógeno, y no importa la cantidad del hidrógeno, y elemento no metal. Aquí en este caso, vea, estos representan los hidrácidos. Estos hidrácidos que son aquellos ácidos que no contienen oxígeno. Acá ya vamos a ver los osácidos. Los osácidos tienen hidrógeno, elemento no metal y oxígeno. Vea que el de acá tiene hidrógeno y el elemento no metal. El de acá ya se le incrementa el oxígeno a los osácidos. Aquí tengo hidrógeno, elemento no metal y oxígeno. O acá en esta tablita tengo algunos ejemplos de osácidos que son hidrógeno, elemento no metal y oxígeno. Todos tienen hidrógeno, elemento no metal y oxígeno. Eso no importa la cantidad de hidrógeno de los elementos de oxígeno, siempre y cuando sigan ese mismo orden. Hidrógeno, elemento no metal y oxígeno. Eso representan a los ácidos. ¿Ya? Y en el momento 3
que es donde vienen las actividades para evaluar, tenemos 3 actividades. La primera de ellas es hacer estas 2 investigaciones que se les proponen aquí. Investigar cuáles son las aplicaciones de los óxidos en la industria, investigar cuáles son las aplicaciones de los ácidos en tu vida cotidiana y en la industria. La actividad 2, que es relacionar el número de la fórmula con el nombre del óxido. Es decir, si yo considero que este primer óxido que aparece aquí, el nombre sería, digamos, óxido de bromo 7, este número 1 lo voy a poner aquí donde dice óxido de bromo 7, así como tengo este ejemplo aquí, vea. El número 3, que es este, el óxido de níquel 3, vea que aquí ya le puse el 3. Lo que vamos a hacer es terminar de llenar ese cuadrito con los números de acá para poder relacionar estos nombres con ese cuadrito. Y en la actividad 3 lo que vamos a hacer es marcar con una X los compuestos que sean ácidos. Todos los que sean ácidos los voy a marcar con una X. Ahí hay una cantidad de compuestos, incluso compuestos que no estamos viendo aquí en esta clase. Y me dice que encierra en un círculo los que sean óxidos. Los que sean óxidos los voy a encerrar en un círculo. Entonces yo voy a buscar cuáles son óxidos y los encierro en un círculo. Esas son las 3 actividades que vamos a realizar. Muchísimas gracias.